Hola a todos, mi nombre es Rosmit Farag, estudiante de la UNAD, Programa de Ingeniería Electrónica. Para efectos de confirmación. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de electrostática en el cual se nos pide construir un circuito para encender una bombilla y luego indicar lo que sucede con el brillo de una bombilla o de esta bombilla cuando se cambia el voltaje. Asimismo, indicar la forma de conectar dos bombillas en el circuito de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen, es decir, un circuito en serie. Y si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida, o sea, un circuito en paralelo. Para efectos del desarrollo del ejercicio ya tenemos montado, y para efectos de agilidad del video, ya tenemos montado los circuitos utilizando la aplicación de FET Colorado, sitio web. Entonces aquí tenemos el circuito con la sola bombilla y la fuente de poder, que es una batería en este caso. Vemos aquí tenemos un interruptor, lo tengo apagado. Si conectamos el interruptor, la bombilla pues se enciende. En este momento el voltaje de la fuente es 8 voltios de acuerdo al registro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aumentar el voltaje a ver qué sucede con la intensidad de la bombilla o qué sucede con la bombilla. Vemos que a medida que aumenta el voltaje, incrementa también la intensidad lumínica de la bombilla. A medida que disminuimos el voltaje, esta también va a disminuir. Es decir, es directamente proporcional. Asimismo, nos están pidiendo cómo conectar dos circuitos, uno en serie y uno en paralelo, de modo que si tengo dos bombillas y desconecto el interruptor o desconecto el circuito, corto el fluido eléctrico, pues ambas bombillas se apaguen. Y un circuito en paralelo, de modo que si desconecto una de las bombillas, pues la otra continúe funcionando o continúe encendida. Esta orden de idea, aquí tenemos el circuito en serie, una fuente de poder, dos bombillas en serie y un interruptor. Si encendemos el interruptor, las bombillas pues se encenderán de forma inmediata y simultánea. Lo mismo sucederá si desconecto el interruptor, pues ambas bombillas se apagarán, como se puede apreciar aquí. De igual forma, y por último, tenemos para los puntos A y B, tenemos un circuito en paralelo, tenemos una bombilla aquí, una bombilla acá, conexión del circuito en paralelo con la misma fuente de poder y dos interruptores para poder desconectar las bombillas de forma independiente. Si, como podemos apreciar, si conecto uno de los interruptores, la bombilla se encenderá. Segundo interruptor, ambas bombillas encendidas. Puedo desconectar cualquiera de las dos y la otra va a seguir funcionando. Por ejemplo, si desconecto la primera bombilla, se dan cuenta que esta primera bombilla se apaga, pero la otra continúa funcionando. Eso pues resuelve el planteamiento de los ejercicios A y B, perdón, de los que B, donde se nos pide explicar el proceso y qué sucede. Continuando con el desarrollo del ejercicio, para los puntos, para el punto C, se pide comparar con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo, describir qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Ahora lo que hacemos es, ya tenemos los circuitos aquí también montados, vamos a revisar. Qué pena, no me deja. Estoy revisando, pero no me deja hacer mucho. Tenemos ya los dos circuitos montados, un circuito con dos resistencias en serie y un circuito con dos resistencias en paralelo. Analizamos los circuitos. Ok, y vemos entonces el circuito con las resistencias en serie. Revisamos el voltaje. Primero pues el voltaje de la batería. Y vemos que el voltaje de la batería es 9 voltios. Tenemos dos resistencias conectadas en serie. Al revisar los voltajes en las resistencias, ¿qué pasa con el voltaje? Vemos que el voltaje está en 4.5, es decir, el voltaje se divide
Si vemos en la otra resistencia, está en 4.5 también, es decir, el voltaje se divide entre las dos resistencias. Esos 9 voltios pasan a ser 4.5 en cada resistencia. Esto también dependiendo claramente del valor de las resistencias. Al tener resistencias de igual valor, pues el voltaje se va a dividir de igual forma. Ahora bien, con respecto a la corriente, en este circuito, si medimos, la corriente en todos los puntos del circuito se mantiene la misma. ¿Qué pasa con el circuito B? El circuito B, tenemos la corriente cerca de la batería de la fuente es 1.80 amperios. Tenemos 1.80 amperios, 1.80 amperios. Cuando ya pasamos a las resistencias, damos cuenta que la corriente disminuyó a 0.9. Y si vamos a la otra resistencia, sucederá lo mismo, 0.9. Es decir, la corriente se divide entre las dos circuitos en paralelo. ¿Qué pasa con el voltaje si el circuito es en paralelo? En teoría debería mantenerse igual. Vamos a comprobar esto. Vemos que el voltaje de la batería, el voltaje de la batería es 9 voltios. Estamos viendo esto. Ahora vamos a comprobar qué sucede con las resistencias. Vamos a ver el voltaje de las resistencias. Se mantiene 9 voltios en la resistencia 1 y 9 voltios en la resistencia 2. Es decir, la diferencia entre los dos circuitos, el circuito en serie, para recapitular, el voltaje se divide entre las resistencias y la corriente se mantiene igual, a diferencia del voltaje en paralelo, que es contrario. El voltaje se mantiene igual y la corriente se divide entre las resistencias. Muchas gracias.